en este momento empezamos a grabar. Y le decía a Stephanie, ¿verdad? Que precisamente de eso trata nuestro curso, ¿verdad? Del saber el por qué necesitamos administrar, de por qué necesitamos controlar de alguna manera todo ese tipo de elementos. Y ahora más adelante vamos a ver un poquito el programa y nos vamos a dar cuenta de que pasamos un poquito o refrescamos o repasamos algunos conceptos sobre administración de proyectos que espero que ya todos estemos, pues yo diría bastante entonados, y si no aquí vamos a hacer un briefing ahí del tema de administración de proyectos. Pero importante, ¿verdad? ¿Por qué proyectos? ¿Por qué recursos? ¿Por qué TI? ¿Por qué hay que administrarlo? Porque sencillamente eso tiene un costo, ¿verdad? Especialmente en las grandes empresas. Cuando tenemos empresas pequeñas a veces no lo visualizamos, pero cuando tenemos grandes empresas nos damos cuenta, perdón, que las empresas incurren en un alto y gran costo económico y administrativo, ¿verdad? Y nada, pues alguien tiene que administrar ese tipo de recursos, sumamente importante. Ok, entonces perfecto. Y una vez más, bienvenida. ¿Alguien más que quiera indicar o contarnos un poquito? Bueno, María, que fue la primera que ingresó a la reunión hoy, después de mi persona. Hola, buenas noches. Buenas. Bueno, mi nombre es María Araceli, realmente me conocen por Araceli, por aquello. No sé por qué, pero me imaginé. Sí, yo soy de Cartago también, de Tejar del Guarco, y tiene mucha razón, Estefanía, está súper frío y más que todo en las madrugadas, pero de ella es parte de, ¿verdad? Trabajo para una empresa privada que se llama Consulting Group. Tengo casi 8 años de trabajar para esa empresa y ahorita me desarrollo en el área de Business Analyst. Entonces, trabajo muy directamente con el cliente y con los equipos de trabajo de desarrollo llevándole los requerimientos y lo más bonito de todo es verlos implementados, ¿verdad? Porque al final de todo, cuando ya se ve el producto funcional y ver las caras de los clientes y todo eso, cómo funciona, es como la satisfacción más grande. Tengo experiencia también en el área de administración de proyectos. En la misma empresa también trabajamos para empresas públicas y privadas, en su mayoría públicas las consultorías que hacemos. También trabajo como administradora o mejor dicho como consultora de Project Server Online y Project Professional. Entonces algo de experiencia tengo. Con la virtualidad en consulting siempre se ha implementado el teletrabajo. Sin embargo, por el área de mi especialización, tengo más contacto con el cliente. Entonces esto de la virtualidad me ha costado mucho porque estoy acostumbrada a tener el tú a tú con el cliente o sea, estar siempre con ellos y verlos y si me tengo que levantar a escribir en pizarras, lo hago y, o sea, ese tú a tú es el que me hace mucha falta porque no es lo mismo estar detrás de una compu, a pesar de que se ponen a veces las cámaras, a muchos clientes no les gusta. Entonces de una vez me dicen, no, mira, Ari, mejor no pongamos cámara, entonces se pierde como eso. Entonces, me gusta, o sea, sí me gusta mucho la virtualidad, pero a nivel de mi trabajo sí me ha costado un poquito. Más que todo, cuando estoy capacitando, no me doy cuenta si me están poniendo atención o no puedo ver esos rostros. Y cuando estoy presentando un entregable, tampoco veo los rostros de ellos como para saber si les gustó, si están motivados. Esa es la parte a nivel laboral que me afecta un poco, sin embargo, uno se acostumbra. Y a nivel de la U, dime queda genial porque yo soy de Cartago y llegar hasta la U, aunque estoy en San Pedro, es bastante cansado. Entonces me quedo como genial a nivel de la U. Y no, eso es todo, no sé. En la expectativa del grupo, del curso, ya usted me dijo de qué trata, porque sí tenía como dudas de qué trataba, a pesar de que administración de proyectos se ve una partecita como muy pequeña, entonces uno no le da la importancia que debería. Entonces, eso es lo que me gustaría entender bien. Y no, mucho gusto y cualquier cosa con mucho gusto. Ok, bienvenida también, Araceli. Gracias. Bueno, como bien lo aporta Araceli, este tema de la virtualización ha sido todo un caso, ¿verdad? Y es interesante porque incluso en la administración de recursos tecnológicos, pues también en definitiva nos afecta, ¿verdad? No es lo mismo
lo que estábamos acostumbrados a ver el día a día, por ejemplo, bueno, ¿qué pasa con todos los recursos? En una institución como la para la cual yo trabajo, que creo que, por cierto, Consulting creo que ha estado trabajando por ahí donde nosotros, este, una institución para la cual, perdón, Sí, sí, sí ah, tenemos sí, ahí sí, varios ¿verdad? contratos. Sí, sí, me parece que sí. Sí. Una institución para la, como la cual yo trabajo, se pueden imaginar, por ejemplo, la gran cantidad de recursos tecnológicos de usuario final, en este caso, ¿verdad? Que tenemos. O sea, cuántos colaboradores, ¿verdad? Tenemos y en este momento mucha de esa, de esa proporción se encuentra en este momento desde casa, ¿verdad? Haciendo sus trabajos. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todas estas computadoras? ¿Cómo las administramos? ¿Cómo nos damos cuenta de si el recurso está siendo bien utilizado, si el recurso, y por qué no, por ejemplo, si el recurso se nos pierde, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es parte de lo que vamos a aprender por acá. O ver, en realidad yo ni siquiera utilizo la palabra aprender, más bien es lo que vamos a ver. Y aquí me gusta siempre también hacer una observación. Estos cursos de licenciatura a mí me gustan mucho porque aquí aprendemos todos, en definitiva. Y no es que, como dice uno, se la va a llevar el curso muy suavecito de parte del profesor, ¿verdad? Pero es interesante decirlo desde el inicio, ¿verdad? Mucho va a ser del trabajo de ustedes también, porque este curso trata mucho pues de la retroalimentación, ¿verdad? Trata mucho de conocer y saber lo que ustedes hacen. Es interesante cuando la mayoría de gente trabaja y pareciera ser que el perfil del grupo de este curso está bastante interesante. Luego vamos a ir analizando un poquito casos muy particulares que estoy seguro que les ha sucedido y muchas veces nos pasa por alto o no nos hemos dado cuenta y la complejidad de ese tipo de situaciones que se nos van presentando. Ok, entonces, una vez más, bienvenidas a las dos compañeras anteriores y tal vez alguien más que se ofrezca a contarnos. Para no irme a dedo. Bueno, bueno, buenas tardes. Si Buenas tardes. gusta, lo realizo. Bueno, mi nombre es Alejandra Jovel. Actualmente, bueno, he trabajado en el ICE, ya tengo alrededor de 11 años de laborar ahí. Dentro de las áreas en las que he tenido la oportunidad de desarrollarme, he estado por ahí siempre enfocada en la parte de redes. Sí, tuve la oportunidad en algún momento ya de abarcar diferentes áreas en cuanto a un mismo departamento, pero sí se comunicaba con diferentes sectores, tanto electromecánica, la parte de redes, sistemas fijos. Entonces, por ahí tuve la oportunidad de tener bastante conocimiento de diferentes áreas, aunque yo estaba enfocada igual en redes. Este, en cuanto a lo que es la virtualización, bueno, aunque trabajo en el ICE, específicamente en el área en el que actualmente estoy, el teletrabajo era como una misión imposible. Nos decían que no se podía porque además de eso estamos relacionados con clientes, tanto interno como externo. Y dado a esa situación, lo que es la distancia, ¿verdad? O esa separación era un tema que no se podía, ¿verdad? Manejar. Dado lo que es la pandemia, casi que fue así como obligatorio que todos teníamos que salir del edificio. Fueron retos porque no todos, por ejemplo, contábamos con una VPN, algo que sí se puede pensar, ¿verdad? Que por ser el ICE todos deberíamos de tenerlo, pero no lo teníamos. Entonces, ese tema también por ahí puso a correr al departamento por el hecho de las VPN, los permisos, las licencias y todo eso, ¿verdad? Entonces, hizo como ese arranque y bueno, ha demostrado que realmente se puede mantener una producción que de hecho mejoró bastante. La calidad del servicio, al menos del área de nosotros, mejoró mucho. Creo que el personal en general se sintió bastante motivado. Y ahora se planea, ¿verdad?, a futuro hacer una combinación, algo mixto. Hasta el momento, ahora igual todos seguimos en teletrabajo. Si necesitáramos por algún motivo desplazarnos a la oficina, más que todo es porque ya requerimos de algún equipo o hacer alguna prueba específica. Entonces sí ha sido algo bastante nuevo. En cuanto a lo que es el estudio, perfecto, súper bien, porque yo vivo en Acerrí. Entonces
el hecho de tener que desplazarme hasta San Pedro, ¿verdad? Y todo es como algo que a uno le ahorra tiempo y recursos. Entonces sí es bastante bueno esa área. Me gusta, sí, la verdad, he tenido una experiencia bastante agradable, tanto con lo que es la parte laboral como lo que es la parte académica. Sí me gusta bastante este tema de la virtualización. En cuanto a lo que es la administración de recursos, sí, como les menciono, únicamente he estado relacionada con lo que es la parte de redes, sí he visto un poco por ahí, ¿verdad? Incluso como a nivel de redes, de documentación y demás, es importante, ¿verdad? Aunque no se maneje como debe de ser, pero esos son los detalles que a veces uno pasa por alto y que la verdad me gustaría aprender y tener conocimiento acerca de eso. Ok, perfecto. Bienvenida, Alejandra. Yo también Gracias. viví hace algunos años en Acerrí, ahí por la piedra de Acerrí, Más arriba. más arriba. Sí, prácticamente yo era en las últimas, vivía en las últimas casas ahí. Y pues Ahí ahora, sí ujú, debe estar ahorita congelado. Aquí ha estado súper frío, no ha llovido, pero sí ha estado muy ventoso y muy frío. sí, sí, me imagino que sí. Es interesante eso que usted comenta en este momento del ICE y me trajo a la memoria. Hace cerca de un par de años conocí a alguien que trabajaba en el ICE en auditoría y me sorprendía porque cuando empezó todo este tema de la pandemia, inmediatamente fue una de las personas que recuerdo que empezó con el tema del teletrabajo. Y ella me comentaba que era sumamente difícil para ellos trabajar en la parte de teletrabajo porque las jefaturas no lograban, vamos a utilizar una mejor palabra, no lograban comprender, ¿verdad? Cuál era la perspectiva de trabajar pues desde áreas donde que no fuera físicamente dentro de sus oficinas, ¿verdad? Entonces me llamaba mucho la atención porque yo la veía a veces salir un momento en la mañana, tal vez al frente de su casa y era como cuando iba a la oficina, ¿verdad? Bien vestida y todo el asunto. Y yo empezaba a hacer teletrabajo y salía pues en camisetilla y en chores y todo el asunto, ¿verdad? Entonces me decía, pero usted no está trabajando. Y yo, sí, pero estoy en mi casa. No, es que a nosotros nos llaman en cualquier momento y nos ven por la cámara porque nos solicitan que activemos la cámara y tenemos a alguien que nos está corroborando que estemos pues bien vestidos porque nos podría llamar a alguien y tenemos que vernos bien, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y cumplía un horario, pero era hacia cabalidad, parecía familia inglesa, ¿verdad? O sea, era exacto, era el asunto. Entonces me llamaba mucho la atención porque el tema de teletrabajo, la parte de virtualización, el tema de administración de recursos tecnológicos, que es de nuestro curso, ha ido cambiando un poquito y creo que esta pandemia nos ha venido a obligar y a enseñar algunas cosas interesantes, ¿verdad? Ujú. Eh, el tema del teletrabajo no es nuevo, el tema del teletrabajo es algo que se ha venido implementando durante muchísimos años. Yo recuerdo hace 15 años de mi vida conocer gente en tecnología que hacía teletrabajo en empresas como Procter Gamble, por ejemplo. Y yo recuerdo que me decían, nosotros íbamos tal vez a hacer algún paseo y él me decía, no, no, nosotros vamos. Y digo él o ella, porque conocía era una pareja de esposos y los dos trabajaban en empresas diferentes. Uno me acuerdo que trabajaba en Sykes y otro en Procter Gamble. Y me decían, no, es que nosotros tenemos autorización para trabajar desde, si queremos, desde la playa, siempre y cuando se cumplan los objetivos. Y ahí estaba el punto clave, objetivos, ¿verdad? Igual ocurre con la administración de recursos tecnológicos. Ha ido cambiando la administración, ha ido cambiando un poquito la mentalidad y la visualización cómo debemos nosotros de administrar nuestros recursos. En el pasado, pues evidentemente una computadora no podía salir de la oficina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, eran armatostes muy grandes, digámoslo así. Eh, pues vienen las famosas eh, portátiles que en muchas empresas se han empezado a consumir y tanto privadas como públicas y peor en las públicas, ¿verdad? Porque aquí vamos a tirarle a los dos sectores, eso va a ser interesante. Entonces en las públicas pues había otro sentimiento, ¿verdad? Como de que las computadoras no pueden salir porque los empleados son públicos, pero esta pandemia nos obligó, no hay otra conclusión. Esta pandemia nos obligó a muchos empleados públicos, a privados y a semiautónomos como mi persona, a salir de las oficinas, irnos para nuestras casas, y era algo que yo creo que no todos estábamos preparados, a pesar de que muchos trabajamos en tecnología, usted lo acaba de decir, en algún momento, creo que fue, no sé si fue Araceli o usted, no estábamos 100% preparados para consumir este tipo de recursos. Esto nos abre
otras dimensiones, nos abre otras posibilidades, pero también nos abre otras obligaciones. Y es parte de lo que vamos a ir compartiendo por acá. Nadie nos había dicho que la conexión a Internet que teníamos para poder normalmente ver Netflix nos iba a servir al final para ganarnos el arroz y los frijoles de día a día, ¿verdad? Entonces también es interesante verlo así. Ok, bienvenida también. Quedan los compañeros. Ya nos quedan solo compañeros. A ver, entonces, ¿cuál se arriesga? Nos ganaron las damas hoy. Sí, voy a sacar la tarea. Sí. Profesor, bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, don Jonathan. Mi nombre es Jonathan Solano, sí. Vivo aquí en Paraíso. Bueno, aquí aparte de frío, siempre llueve, entonces imagínense cómo está. Sí, sí. Bueno, yo en realidad trabajo para Grupo IREX. Hace como 2 años entré ahí. Antes de eso he estado en empresas de desarrollo de todo tamaño, desde pequeñitas hasta grandes. Me he desenvuelto en ambos espectros del mercado, a nivel privado y a nivel público. He desarrollado software para instituciones bancarias y también para el sector privado. Bueno, la expectativa del curso es un curso y vi lo que son los temas, es bastante interesante. En realidad, fue uno de los motivos por los cuales matriculé la parte de la licenciatura con este énfasis en la gestión de la calidad del software. Primero porque el desarrollo es una parte importante para mí, aparte que es una parte que me motiva mucho, más que la parte de DBA. Pero bueno, esa es mi expectativa. Yo sé que el curso según los temas está bastante completo, me motiva. Estoy motivado con ello y espero sacar el mayor provecho. Gracias. Ok. Bienvenido, don Jonathan. Gracias. Okay. Bueno, eso también es interesante, ¿verdad? Cuando conocemos de alguna manera. En Costa Rica, a mí me gusta siempre hablar un poquito sobre eso. En Costa Rica, pues evidentemente tenemos dos grandes sectores. Yo creo que en ambos, como dice uno, en ambos sectores de la gradería se ha satanizado uno o el otro. Desde el lado privado, muchas veces se tiene un mal concepto del lado público y desde el lado público, ¿por qué no decirlo también a veces del lado privado? ¿Verdad? Es el sentimiento que yo muchas veces permeo y a través de los años que he dado clases, se me olvidaba mencionarles, yo tengo cerca de unos 16, 17 años ya a impartir lecciones a nivel universitario. Entonces, a lo largo de todos estos años he impartido cursos de bachillerato, licenciatura y maestría y siempre ha sido como el son, ¿verdad? Siempre uno o otro sector le tira, como dicen, al otro, culpa a uno al otro, se critica uno al otro, y yo creo que en Costa Rica somos una simbiosis, ¿verdad? O sea, en el mundo somos una simbiosis, pero en Costa Rica, pues obviamente, y el sector privado se complementa con el sector público y el público con el privado. Y más adelante también vamos a hablar un poquito ahí sobre las pequeñas grandes diferencias que tenemos en la administración de los recursos tecnológicos en ambos sectores. Y nos vamos a dar cuenta también porque uno dependemos del otro. Aquí vamos a hablar mucho sobre experiencias. Les voy a ser muy honesto, más que un curso, más que una sencilla clase de magistral de venir y hablar, a mí me gusta mucho conversar, escuchar las experiencias que hemos tenido, tanto ustedes como mi persona. Como les decía, pues ya son bastantes, mejor no sumemos porque ya me dio cosa, bastantes años, ¿verdad? En la parte de tecnología y en el día a día aprendo. Hoy precisamente tuve un pequeño caso, así, cosas que uno se da cuenta en el camino. Por ejemplo, tenemos un problema con un equipo, este equipo se contrata a una empresa X y esa empresa se le compra la garantía total. Esa garantía total, entre otras cosas, nos brinda acceso a poder poner reportes directamente a fábrica, ¿verdad? Y pues nada, tenemos una necesidad y nos damos cuenta que 6 meses después el proveedor que nos suministra este equipo no nos ha habilitado la opción de poder nosotros poner un reporte a fábrica. Tenemos un gran problema y es que por alguna razón en particular el equipo nos lo gana un proveedor y el software que soporta el equipo nos lo gana otro.
¿verdad? No me pregunten por qué, pero así se dio la licitación o el producto de la licitación. Y entonces hay una guerra campal entre ambos proveedores y al final el cliente es el que se está viendo afectado. Tratamos de poner un reporte y como no lo logramos, entonces el proveedor que nos vende el software nos dice, hablen con el que les vendió el equipo para que les habilite la opción en fábrica, para que puedan poner reportes a fábrica. Hablamos con el proveedor que nos vende el equipo y le explicamos el caso y lo que nos dice es, no, hablen ustedes con el del software, porque pareciera ser que el problema es de software, no de hardware. Entonces al final, llegamos ahí y al final nos dicen, bueno, ambos juntos, los dos, como dicen, nos dicen, no, pongan el reporte a fábrica ustedes, pero ¿cómo vamos a poner el reporte si no tenemos habilitada la opción? Entonces tenemos ahí, y en eso se nos han ido 15 días, ¿verdad? No es un asunto del sector público, es un asunto de un mal entendimiento entre el sector público y el privado en este caso, y en la mala administración que se dio inicialmente de un contrato a la hora de adquirir un recurso de tecnología. Entonces, nos vamos a dar cuenta de cosas como esta, vamos a empezar a hablarlas y vamos a buscarle la posible solución, obviamente ya no a este caso, pero las posibles soluciones para que esto no nos suceda en el camino, ¿verdad? Y me gusta mucho que Araceli trabaje en una empresa como esta y nos va, creo, a aportar bastante. Ahí vamos a sacarle bastante provecho a la experiencia de Araceli. Y a Alejandra y a Stephanie, que estoy seguro que en el ICE les ha pasado montones de veces, montones de veces, también vamos a sacarle un poquito de provecho y obviamente a don Jonathan también que ha estado en los dos mundos, definitivamente. Bueno, el siguiente compañero, a ver, ¿quién más nos... Y bueno, voy hablando yo. Adelante, ok, Christopher. Bueno, mi nombre es Christopher Rojas. Ahorita me disculpo, ¿verdad? Porque voy de camino a la casa. Hace poco tuve un accidente, bueno, con una moto también. Me gustan las motos de alta cilindrada y, bueno, por dicha fue menor, pero me tocó hacer la tramitología y ahorita estoy de camino. Por dicha, las motos de alto cilindraje, los accidentes son menores. Casi siempre. Casi, ¿verdad? No siempre. Una persona que saltó un alto y me hizo unas cosquillas al lado. Bueno, yo trabajo en una institución dedicada a la educación. Aquí en Costa Rica tenemos un colegio que se llama Colegio SEC, que está ubicado en Cipreses de Curridabat, si alguno lo conoce, no sé. Generalmente me dedico a lo que sería desarrollo, bueno, también esta administración de servidores y aplicaciones móviles, desarrollo también. Muy poco lo que es calidad, pero bueno, es una de las ramas que quiero crecer y ver si puedo saltar de alguna forma a otra empresa en esa área. Bueno, aquí, disculpe. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Okay. Bueno, como decía, sí, me dedico a la parte de la educación, llevo alrededor de 5 años. Antes de eso estaba como outsourcing desarrollando para el BCR. Y bueno, no sé qué más decir. Ok, no, perfecto, don Christopher, más bien cuidado, si va de camino ahí, cuidado con cualquier contratiempo. Bueno, se me olvidaba mencionarles, y creo que por eso es que estoy impartiéndoles este curso, o he impartido en varias ocasiones este curso. Trabajé durante más o menos unos 13 años dentro del Banco Popular en aseguramiento de la calidad y específicamente en la parte de control de la configuración. Entonces, yo diría que he sufrido, porque esa es la palabra, he sufrido bastante con la administración de recursos tecnológicos. Ahí nos vamos a ir dando cuenta del por qué la necesidad y cuáles son los posibles inconvenientes, que no vamos a decir problemas, inconvenientes que podemos sufrir, y el por qué muchas veces, y creo que fue Stephanie la que mencionó, ¿verdad? El por qué es que a veces piden tanta información en una licitación, o por qué es que se pide tanta información desde el punto de vista de control por parte de las áreas de control a las áreas especialmente operativas, y por qué tanta resistencia de las áreas operativas a veces suministrar esta información. Entonces también lo vamos a ir
pues dialogando ahí en un momento en el camino. Ok, nos faltan creo que 2 compañeros, si no me equivoco. Si gusta, continúo yo. Adelante, don José. Bueno, me llamo José Daniel Parra, vivo en Turrialba, actualmente no trabajo, en expectativas del curso, bueno, como todos, aprender un poco más acerca de la administración de recursos, ya que conozco muy poco en esta área, entonces sacarle el mayor provecho posible. En cuanto a las clases virtuales por esta cuestión de la pandemia, sí me ha adaptado bastante bien y me ha gustado las metodologías, una forma diferente de aprender, entonces hay que adaptarse y sacarle el mejor provecho posible. Y pues no, nada, aprender lo que más se pueda de usted y de los compañeros. Ok, bienvenido, don José, también. Disculpe, don Christopher, también bienvenido, que creo que no le dije. Creo que nos queda nada más don Jorge Andrés, si no me equivoco. Y ¿Correcto? yo, Sebastián. Por ahí, ok. No veía a la otra persona. Bueno, bueno, buenas noches. Mi Buenas nombre es noches. Jorge Gómez. Soy de Tierra Blanca de Cartago. Bueno, al igual que los demás compañeros, aquí está súper helado, está como, no sé, 10, 11 grados por ahí. Bueno, trabajo en Crux Consultores para proyectos del Banco Central y de la SUGEF. Bueno, en cuanto a la virtualidad, lo que he aprendido, que se necesita mucha disciplina, ya sea para cumplir lo que sean horarios o lo que sean objetivos, ¿verdad? Para cumplir con las tareas. Y bueno, a mí me sirve mucho por el tema de lo que es el traslado y el ahorro del tiempo, ¿verdad? Porque yo casi que, digamos, por día gastaba en transporte como 4 horas aproximadamente. Y bueno, con lo que es los estudios de este tema de la virtualización, me ha ayudado bastante porque por mi horario, casi que no podía matricular. Entonces, sí me ha ayudado bastante y me ha adaptado muy bien. Y listo, eso Ok. sería. Excelente, don Jorge. Bienvenido. Gracias. El otro compañero. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Sebastián Ramírez. Actualmente no trabajo. Acerca del curso, pues aprender un poco más sobre la administración de los recursos, cómo se hace el link entre eso y Quality Assurance. En la parte de virtualidad, pues me ha adaptado bien. La parte de licenciatura es mucho, tal vez, teórico, entonces creo que no me ha afectado tanto como tal vez en Bachi, si tal vez hubiera sido programar. Ah, Tal vez un poco las distracciones que pueden haber dentro de la casa, pero es más que todo sobre disciplina. Sí, eso sería. Ok, don Sebastián, bienvenido también. Sí, eso también es importante, lo que nos indica don Sebastián. Las distracciones, ¿verdad? Pues todos hemos visto, especialmente al inicio, yo creo que ahora como que han dejado de salir los videos, memes, etcétera, ¿verdad? De chascos o de cosas que suceden durante las sesiones virtuales de trabajo y educativas, ¿verdad? Eh, que todos hemos visto, asumo, en las redes sociales. Yo soy un poquito antisocial, no me gusta mucho el tema de las redes sociales, pero ni modo. Y es válido también, es válido porque somos seres humanos y todos tenemos en el día a día miles de situaciones, ¿verdad? Y es parte de la administración de los recursos de tecnología, porque nosotros como profesionales en la parte de tecnología nos convertimos parte de esos recursos, ¿verdad? Por eso es que vemos aquí un poquito de administración de recursos. eh, y administración de proyectos, porque al final también hay que administrar tiempos de personas, hay que administrar una serie de elementos importantes. Y más adelante, cuando empecemos a ver un poquito sobre algunos elementos importantes que debemos de documentar y administrar, pues no queda de otra, ¿verdad? Tenemos que también manejar información, por ejemplo, de proveedores, de técnicos, de administrativos, etcétera, porque pareciera ser que vamos a hablar solo de tecnología, pero parte de la tecnología es el ser humano y también es importante que lo vayamos considerando. Bueno, creo que ahora sí ya tenemos a todos los compañeros, ¿verdad? Presentados y mi persona. Déjenme ver un documentito. Perdón, no les estoy compartiendo Vamos a ver. Ahí les estoy compartiendo ya
la pantalla, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, listo. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver. A mí me gusta mucho como poner las reglas bien definidas durante la primera clase. Vamos a dedicar mucho de esta primera clase no a perder el tiempo, sino a dejar las cosas claras y aclarar cualquier duda. Y como les dije al inicio, nuestro curso es más que, yo lo veo así, más que una lista de chequeo y ver temas uno por uno, lo que nos exige el programa, más que eso es compartir, ¿verdad? Evidentemente sin dejar de ver los temas, pero hacerlo un tema de compartir. Y creo que en eso el tema de virtualización nos viene a ayudar muchísimo, porque aquí vamos a apoyarnos mucho, por ejemplo, en videos, vamos a apoyarnos mucho en literatura y en pequeñas investigaciones y exposiciones. ¿Por qué no? Tal vez la palabra exposiciones no, algunas interpretaciones de ustedes durante el curso también. Y me gusta mucho que el perfil pareciera ser, repito, de los compañeros presentes, pues vamos a sacarle bastante provecho. Hay gente que creo que nos puede aportar muchísimo en el curso, ¿verdad? Sin que eso significa que el profesor nada más se sienta a escucharlos. Esa no es la idea. La idea es que todos vayamos compartiendo. Ok, repito, todos estamos dentro del curso de Administración de Recursos de Tecnología y cursando la parte de licenciatura, ¿verdad? Vamos a leer rápidamente nuestro curso, nuestro programa, porque así nos lo solicita la universidad. La administración de los recursos informáticos se ha convertido en una expresión común dentro del ámbito tecnológico, pero su estudio centrado y detallado, así como el impacto que tiene para la organización, ha sido realmente descuidado. Yo diría bastante descuidado. Este curso pretende la integración de los conceptos de la administración y planificación de los recursos TIC con la idea de que los profesionales del área logren integrarlos en la organización donde se desarrolle. Ahora bien, para la comprensión de los conceptos involucrados, se debe tener conciencia de la importancia de la planificación estratégica corporativa, que necesariamente provee las bases para la prospección informática. Este curso permite obtener las bases para generar planes informáticos, planes de desarrollo de los sistemas de información, así como planes de proyectos. Todos elementos fundamentales para el desarrollo del área de aseguramiento de la calidad en proyectos de tecnología. Además, se estudia lo planteado en el perfil profesional, la organización y funciones de las unidades de tecnología de información, así como la planificación de administración de recursos tecnológicos. Se desarrollan mediante las actividades de aprendizaje las habilidades de pensamiento lógico analítico y de comunicación escrita y verbal, además de las actitudes de responsabilidad para realizar las labores diarias y solidaridad para la interacción en ambientes de trabajo colectivo. Objetivos generales: aplicar los fundamentos de la administración de recursos de tecnologías de información y comunicación en el área tecnológica para la mejora de la prospección estratégica en función de los objetivos organizacionales y las necesidades operativas de las empresas. Objetivos específicos: comprender los conceptos de la administración de recursos informáticos dentro del ámbito técnico y profesional requerido de las organizaciones de hoy. Aplicar los principios de la administración de proyectos durante el proceso de seguimiento y control de las acciones tecnológicas de la organización. No vamos a leer uno a uno todo el detalle del contenido. Vamos a ver un repaso muy rápido sobre cada detalle, perdón, a nivel general de cada una de las unidades. Dice organización de una unidad tecnológica de información. Vamos a ver también introducción a la planificación, modelaje de la planificación, funciones de la planificación estratégica en una unidad de tecnología de información. Vamos a ver planificación informática, administración de proyectos, la administración de proyectos tecnológicos, el papel del director del proyecto, ciclo de vida de un proyecto y su organización y administración de presupuestos. ¿Ok? Metodología. Este curso de carácter teórico práctico procura la internalización del conocimiento y las habilidades para el desarrollo del proceso de planificación tecnológica, en conjunto con el mejoramiento de las habilidades para la administración de los recursos relacionados con tecnología. La metodología se orienta a aspectos que integran la discusión, el análisis y en especial la puesta en práctica de la teoría por medio de la investigación, acción de ahí que el estudiante se concentra en el aprendizaje y logra que este sea significativo en el tiempo. Aquí hago una observación. Me gusta mucho esta palabra, que integran la discusión, ¿verdad? Acá vamos a tratar de eso, de discutir mucho, de compartir las experiencias y de alguna manera
¿por qué no decirlo?, de debatir, ¿verdad?, lo que hemos venido haciendo o lo que pensamos que debemos de hacer. Las estrategias de enseñanza incluyen la construcción del conocimiento a partir de la internalización de la teoría y de las técnicas propias de la materia. El profesor servirá de guía en el proceso de enseñanza, de modo que asegure el enfoque activo del curso. Los estudiantes trabajarán en forma individual o grupal para el desarrollo de las actividades planteadas y el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. El proyecto de investigación es un elemento integrador del curso que además potencia el desarrollo de habilidades en investigación desde el inicio de la carrera. Entonces, vamos a ver, aquí hay fechas, yo diría, extremadamente importantes. Ustedes tienen solamente un examen. Vamos a ver. Por acá está. Pruebas parciales, 25%. Informe de lecturas, hay 3, 15%, 5% cada uno. Exposiciones orales, hay 2, 30%. Y proyecto de investigación y acción, 30%. Vamos a ver. La prueba parcial, si no mal me equivoco, es en semana 6, para ver. Vamos a ver porque no me lo... Ok, no, mentiras. En semana 9. Por acá está. En semana 9 vamos a tener la primera prueba parcial. Y creo que es la única. Para ver. Sí, ustedes solamente tienen un examen parcial. Entonces, nada más para que lo tengamos allí en cuenta. En la medida de lo posible vamos a tratar de ver cómo hacemos para que hagamos esa prueba parcial, pues aplicada a un caso, evidentemente, ¿verdad? No es un tema, diría yo, 100% teórico. O sea, no es un asunto de cómo respondamos preguntas. Eso ya no funciona. Y la parte de las exposiciones orales ya son un poquito de trabajos un poco más elaborados, pero vamos a hablar mucho o vamos a trabajar mucho en la parte de grupo en la resolución, en la investigación y resolución de posibles casos, buscando alternativas, ¿verdad? Nada más para que lo tengamos por allí en cuenta. Ok, me solicitan que les lea básicamente una directriz sobre honestidad académica. Pero antes vamos a ver rápidamente un tema del tema de proyecto final de ustedes. ¿Okay? El proyecto de investigación. Esta actividad consiste en el desarrollo de un proyecto donde se elabore un modelo de planificación para el mantenimiento de software de una empresa y que sea factible de implementarlo. Los rubros a evaluar y los valores son el siguiente. Justificación y su importancia, 5%. El modelo planificación, 10%. Calidad del diseño del modelo, 5%. Presentación oral y defensa, 10%. A mí más que esta palabra de presentación oral, a mí me gusta mucho utilizar la palabra, y defensa, perdón, me gusta mucho utilizar la palabra venta, ¿verdad? Al final yo creo que todos somos de alguna u otra manera vendedores y entonces debemos de volvernos vendedores. A veces incluso a estas alturas nos cuesta un poquito. Estoy seguro que, vamos a ver si me acuerdo el nombre, vamos a ver si tengo buena memoria, es Araceli. Araceli no le va a costar mucho esta parte, ¿verdad? Me equivoqué de nombre, ¿no, verdad? No. Ok, casi digo Stephanie, pero no, Araceli. Creo que no le va a costar mucho, ¿verdad? Este tema porque evidentemente su día a día es esto, ¿verdad? Entonces, pero ahí vamos a sacar provecho de este asunto, todos se van a dar cuenta. Ok, sobre la investigación y el formato de este artículo científico, el documento de investigación que debe presentar su proyecto de investigación debe desarrollarse con la estructura de artículo científico, siguiendo ahí hay un error, siguiendo el formato de artículo científico propuesto por la IEEE. El documento puede estar entre las 6 y las 12 páginas de extensión. El formato sugerido por la IEEE para la escritura de artículos científicos lo pueden encontrar en ese link que se encuentra por allí, valga la redundancia, y ahí adicional en algunos otros links que están dentro del programa se pueden encontrar algunos ejemplos que pueden seguir ustedes a la hora de desarrollar el artículo científico. Asumo, y aquí hago la pregunta, que ya han hecho algunos otros en cursos pasados, referente a utilizando el formato y la guía que ya estamos indicando dentro de este programa. Uy, sí, profe. Okay.
Y ese, sí, esperemos que nadie Ah. escuche la grabación, pero cuénteme. ¿Y por qué? Sí, cuénteme. Ay, no, profe, a veces Con se toda pone honestidad. complicado este formato. Más Sí, que se todo pone para la inclusión de de imágenes, tablas o tablas, imágenes. imágenes. Sí, Es poquito. muy, muy complicado esa parte. Se descuadra todo y a veces uno si quiere, va a agregar algo más a un párrafo de arriba, se descuadra lo de abajo. Uy, no, es como muy trabajoso. Sí, el Bueno, formato es para... un poquito complicado. No, sí, honestamente sí es un poquito complicado para ese tipo de elementos dentro de la estructura. Yo aquí les hago un tip. Yo lo que a veces he hecho, y así se lo he transmitido también a mis alumnos de diferentes grados académicos, es, bueno, hagamos una opción, hagamos referencias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hacemos, no sé, me toca a mí incluso impartir yo doy un curso de diseño de interfaces. Y evidentemente, como se podrán imaginar, hay muchas imágenes dentro de ese curso y para poder hacer un artículo sobre ese curso es un poquito complicado por las imágenes. Entonces yo lo que les digo es, bueno, a las personas es, bueno, hagamos el documento base dentro de ese formato y de ser necesario, ojo aquí, hago entre paréntesis, comillas, itálica y en negrita, ¿verdad? La observación y de ser necesario, pues hagamos un documento adicional, algo así como donde pongo las imágenes y podría verlas con mayor detalle o con mayor definición, ¿verdad? Es como un tip ahí que les podría dar. Que no me escuchen, que no me escuchen directo, me voy a regañar. No, es la verdad. Es como la manera que me he encontrado yo, porque es cierto, cuando hablamos de imágenes o cuando hablamos de tablas, a veces se nos vuelve un poquito pequeño el espacio de las dos columnas, etcétera, etcétera. Entonces ahí lo vamos manejando por aquello. Pero aparte de eso, ¿alguna otra complejidad? Porque ya veo que se han hecho proyectos con eso. Ok, pareciera que no. Perfecto. Ok, para terminar la lectura de nuestro programa, vamos a leer la directriz sobre honestidad académica que igual me lo solicita la universidad. Para efectos de este curso, los participantes deben evitar conductas deshonestas tales como el fraude académico o plagio. Hacer fraude académico incluye, dentro de otras acciones, falsificar bibliografía, utilizar datos inventados, presentar como propios proyectos elaborados por otras personas, obtener ayuda no autorizada en tareas calificadas o que otras personas desarrollen el trabajo que le corresponde a usted. Plagiar incluye copiar textualmente frases, oraciones, párrafos y trozos enteros de material impreso, internet y otras fuentes sin realizar la correspondiente cita, incluso parafrasear sin citar las fuentes. Las situaciones anteriormente indicadas se penalizarán según el artículo 31 del reglamento estudiantil vigente, por lo que en una primera ocasión que se detecte y documente una falta del profesor, el profesor consignará una nota de 0 a la actividad evaluativa y comunicará a vida estudiantil el hecho para su debido registro en el expediente académico del estudiante. Si se detecta una segunda incidencia por parte del estudiante, automáticamente pierde el curso. Y en una tercera ocasión documentada, independientemente del curso, provoca la pérdida de todos los cursos matriculados en ese cuatrimestre y la expulsión del programa académico y de la universidad. Y bueno, no más, ¿verdad? Ya pudimos ver básicamente toda la estructura de nuestro programa. Entonces me gustaría saber si tenemos alguna duda con respecto a lo que hemos conversado hasta el momento. Yo sé que fue un poquito extenso, pero es una solicitud que se hace el primer día. No, Profe, el todo claro. profesor el proyecto es en grupos o las exposiciones. Ok, probablemente, vamos a ver, no lo he terminado de definir para serle muy honesto, ¿verdad? Probablemente, el grupo es pequeño, entonces, pero probablemente lo vamos a hacer en parejas, en grupos de 2, ¿ok? Para aliviar un poquito ahí el trabajo, dado que son 12 estudiantes. Listo. No todo claro. Ok, perfecto, entonces, todo claro. Todo No claro. hay dudas, ok. Ok, ahora sí, después de tanto, ¿verdad? De tanto que hablamos, ahí están viendo mis diapositivas en este momento, perdón. Sí, profe. Sí, ok. Ok, después de todo eso que hablamos, ahora sí, vamos a entrar en materia, como dicen, ¿verdad? Y más que entrar en materia, vamos a conversar un poquito y vamos a compartir un poquito de criterios sobre temas que son
yo diría, fundamentales. También aquí hago una observación. Sé que hay compañeros que tienen, y por qué no decirlo, me parece, ¿verdad? Un perfil ya un poquito más elaborado en cuanto a, al conocimiento de lo que implica todo el tema de la administración de recursos tecnológicos, ¿verdad? Y hay otros compañeros, como lo mencionaron, o por lo menos así lo identifiqué, ¿verdad? Tal vez tenemos un poquito menos de experiencia. Entonces aquí hay algunos conceptos que tal vez se puedan volver, y uno a veces dice, pero ya eso yo lo conozco, ya eso yo lo he visto, y ya estoy hasta cansado de escuchar sobre eso, y pues ni modo, no nos queda de otra porque necesitamos nivelar mucho el conocimiento de todos los compañeros. Entonces, más bien ahí, en ese caso, yo les voy a pedir encarecidamente y los motivo a que nos aporten, ¿verdad? Experiencia de lo que nos ha vivido. Vamos a tratar de que cada uno de los conceptos que nosotros vayamos viendo, no los vayamos como un simple concepto, sino que más bien los vayamos viendo con historias de la aplicabilidad que le hemos dado o que pensamos que debemos de darle durante, durante la vida cotidiana en la parte de administración de nuestros recursos tecnológicos, ¿verdad? Entonces, ahí sí les pido también a los compañeros que tienen un poquito más de experiencia en esto, que pues que nos colaboremos. A veces uno dice, bueno, a ver, alguna duda, algún comentario y la gente se queda callada. Yo creo que ya en cursos como de licenciatura específicamente, ya eso no cabe, ¿verdad? Ya no somos como los chiquillos que estábamos ahí llevando el bachillerato. Entonces, esto se trata mucho de eso, ¿verdad? Y el curso va a ser tan rico o tan pobre como nosotros mismos lo queramos. Entonces, yo aquí me convierto, es cierto, yo soy el profesor de ustedes por un asunto de que la universidad pues me contrata, etcétera, etcétera, pero yo soy uno más de ustedes en este caso. Y al ser uno más de ustedes, propongo a veces temas y también escucho de ustedes aprendizaje, enseñanzas, y yo aprendo. En cada curso aprendo, créanme que sí lo aprendo. Entonces, bueno, iniciamos con nuestro curso, ¿verdad? Les repito, mi nombre por aquello que no lo dejaran por ahí. A veces tengo alumnos que el último día de clase me decían, profe, ¿cómo era se llamaba usted? Entonces, por ahí les dejo mi nombre, Manuel Cubillo, ¿verdad? Eh, para los que llegaron un poquito más tarde, Estimado. básicamente trabajado. Ajá, adelante. Sí, sí. Bueno, te estaba levantando la mano ahí, pero no Adelante. estaba. No, Es decir, que no lo ya. vi porque tenía el Teams habilitado. Cierto, cierto, cierto. Dígame. Bueno, ya pude llegar a la casa y ya estoy un poco más tranquilo y más Ok. en mi ambiente. Estaba viendo sobre el proyecto de investigación que dice investigación acción. No lo pude escuchar justamente cuando venía entrando, estaban hablando de eso. ¿Me puedes aclarar un poquito nada más? Y Ok, después seguimos dame ya. un momentito para habilitarle creo que hay alguien que está pidiéndonos por ahí. Para ver, ahí está. Hay dos compañeros que nos están pidiendo agregarlos al curso. Esperemos que no se nos queden botados. Ok, démosle 2 minutitos a los compañeros que se nos incorporen, esos que estaban afuera, y ya aclaramos el tema del programa. ¿Te parece? Perfecto, sí, perfecto. Así se lo aclaro a todos. Buenas noches, ya pude ingresar. Mi nombre es Mario Gómez. Un gusto saludarles. Buenas noches, don Mario. Ok, le comentaba al resto de compañeros, don Mario, que vamos a ver si ya entró nuestro compañero. Deme un momentito, a ver si ya pudo entrar. Ya no hay nadie ahí en el lobby, ahora sí. Alguien por ahí también nos vi por ahí alguien que me pareció que se llamaba Odette, algo así. Aquí está. Perfecto. Ahí están ya las dos personas, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, hicimos un recorrido, pues programa por el programa completo. Durante nuestra primera hora, básicamente, de nuestro curso, ¿verdad? No hemos entrado en materia en este momento. Simplemente vimos un poco el tema de toda la temática que vamos a ver. Estuvimos hablando un poquito ahí, los compañeros también compartieron. Ahora les voy a dar un espacio tal vez después del break para que los compañeros que entraron después, las dos personas que entraron, nos compartan un poquito sobre ellos. Y básicamente eso. Cualquier cosa, ¿verdad? La clase está siendo en este momento grabada, entonces yo se las voy a publicar en un canal de YouTube. Entonces les voy a poner en el campus el link para que ustedes puedan tener acceso a ella. Dicho sea paso,
por favor, las personas que ya escuchamos todo el recorrido del programa, la lectura del programa, y las que no, entonces los motivo también a leerlo, por favor, llenar al final una pequeña encuesta. Aquí también voy a hacer una observación. La gran mayoría de recursos que yo vaya a presentarles, y digo la gran mayoría porque a veces hay algunas cosillas que se me pueden escapar, pero prácticamente todos los recursos que yo les pueda presentar, que vayamos a conversar acá, la lección completa que vayamos a tener por acá y todo lo que vayamos a compartir, siempre va a estar disponible en el campus. Como ser humano, puede ser que se me olvide, puede ser que me equivoque, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, yo le pido encarecidamente a ustedes que si en algún momento visualizan que se me olvidó subir alguna información o hay algo que no está bien dentro del campus, que me lo hagan saber. Yo soy una persona que me gusta, me encanta que me retroalimenten. No me molestan las críticas, siempre y cuando sean respetuosas, al igual que normalmente lo soy, y digo normalmente porque uno nunca sabe, ¿verdad? Pero lo soy con todas las personas, entonces no hay ningún problema. Si alguien en algún momento, dicho sea paso, ahora que ya prácticamente están todos, dice, mira, no, esa clase sinceramente no me gustó, estuvo aburrida, etcétera, etcétera, igual me lo hacen saber, yo trato de corregir la situación que se esté presentando y listo, ¿verdad? Porque, pues como todos, ¿no? A veces hay gente que tenemos en un día un mejor ánimo, etcétera, etcétera, o hay un tema que tal vez no quedó claro, X situaciones, ¿verdad? Entonces, repito, ahora después del break, volvemos a tocar un toquecito porque hay pareciera que faltan todavía 2 personas, entonces volvemos a tocar un momentito el tema del proyecto, pero básicamente el proyecto es un tema que vamos a tratar probablemente de hacerlo en parejas, ¿verdad? Mucho de lo que hagamos acá y lo que vayamos a presentar de parte de ustedes va a ser normalmente en parejas. Entonces, los motivos más bien para que ya, si se conocen, excelente, porque sé que en la licenciatura la mayoría a veces se conocen, entonces se conocen, excelente, ya pueden ir haciendo sus parejas de trabajo. Y si no se conocen, pues para que se medio conozcan. Por eso era la intención también de los primeros minutos, perdón, para poder presentarse cada uno. ¿Está bien? Entonces ahora tocamos un momentito más en detalle la parte del proyecto final. Ahora sí, repito, mi nombre es Manuel Cubillo, para los que llegaron un poquito más tarde. Y listo, nada, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre temas importantes. Estoy seguro que todos hemos escuchado, hemos visto, creo que a estas alturas la mayoría hemos trabajado y estoy casi 100% seguro, sin duda equivocarme, de que todos en algún momento hemos estado inmersos dentro de un proyecto, ¿verdad? ¿Me equivoco? Cuénteme, ¿qué es un proyecto? Alguien que me cuente. A mí no me gusta, como estás diciendo, nombres. Me gusta como que vamos a tratar de hacer la clase lo más amena posible. Entonces, ¿qué es un proyecto? ¿Alguien que quiera decirnos? Es una planificación como para objetivos, digamos, para Es una llegar a objetivos. planificación para llegar a un objetivo. Vean qué interesante, ya tenemos 2 palabras claves ahí. Planificación, objetivos, ¿verdad? Para llegar, vamos a decir que hay un recorrido por ahí. ¿Alguien más? Tiene un inicio y tiene un fin. Tiene un inicio y tiene un final. Eso es sumamente importante, ¿verdad? A veces uno dice un proyecto de vida. Toda la vida duramos haciendo algo y nunca lo terminamos, ¿verdad? Entonces, como que no calza. Tiene un inicio y tiene un fin. Ajá, una tercera opción o una tercera opinión. Vamos a ver, de los compañeros que entraron último, Dead, creo que se llamaba alguien ahí. Bueno, no sé si lo habrán dicho, pero un proyecto lo podría ver como un cúmulo de objetivos a cumplir. Cúmulo de objetivos. Bueno, hablamos ahora de objetivos también. Ajá, un cúmulo de objetivos. Bueno, perfecto. ¿Nos ha pasado eso en nuestra vida? Que nos alegramos porque nos dan un proyecto, porque tengo un proyecto. Sí, nos hemos alegrado en algún momento. Sí, claro. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos los que emprendemos, vamos a hablar así, vamos a hablar, hay nuevos términos, ¿verdad? Cuando emprendemos un nuevo proyecto, ¿cuál puede ser ese proyecto? Bueno, desde tan sencillo, ¿verdad? Como comprarnos un confite, tan difícil, ¿verdad? Como convertirnos no sé, en el gerente general de una institución
grande, ¿verdad? O construir nuestra casa, comprarnos nuestro vehículo, construir nuestra familia, tener hijos, sacarlos adelante, ¿verdad? Estudiar, etcétera, etcétera. Vea que yo diría, en la vida absolutamente todo es un proyecto. Yo creo que desde incluso abrimos los ojos por las mañanas y tenemos un proyecto, ¿verdad? Porque nos proponemos hacer algo. Entonces yo creo que en algún momento a todos nos ha pasado y nos alegramos en un proyecto. Y nos ha pasado eso. ¿A alguien le ha pasado eso? Que no termina como esperaba. Un montón de veces. Un montón de veces. Sí, por desgracia, ¿verdad? Y hay que decirlo así, por desgracia la mayoría de las veces. No termina nuestro proyecto como pensábamos. O no funciona, ¿verdad? Hay proyectos personales, hay proyectos laborales, hay proyectos profesionales, etcétera, etcétera. O a miles costos llego, ¿verdad? A finalizar el proyecto. Y habría que ver si terminó bien. ¿Por qué creen que se da eso? ¿Cuál es la experiencia? Cuéntenos, a ver. Araceli, que ha visto proyectos, cuénteme. ¿Por qué terminan mal? O apenas terminé. Porque no se llegan a cumplir con el alcance definido o con los objetivos que se impuso en el proyecto. Y también porque en muchas ocasiones no se cuenta con el recurso con el que se planificó inicialmente. Excelente esa palabra, planificar, ¿verdad? Cuando hacemos un proyecto o cuando nos dan un proyecto o nos metemos dentro de un proyecto, planificamos. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que todos planificamos de alguna manera. El tema ahí es si planificamos bien o planificamos mal. Si se tomaron en cuenta todas las aristas, condiciones y características, ¿verdad? Que podríamos encontrar en el camino y que por consiguiente nos pueden ser beneficiosas o no para poder desarrollar un término, para poder llegar a un buen término, la finalización de un proyecto, porque como bien lo dijeron por ahorita, ¿verdad? Un proyecto tiene un inicio y tiene un final. No puede ser que un proyecto nos dure ahí, bueno, excepto que se haya planificado así, ¿verdad? Años de años. Yo he estado en instituciones en donde los proyectos duran 5 años y terminan mal, si es que terminan, ¿verdad? O sencillamente se cierra el proyecto porque no fue viable al final. Complicadísimo eso, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos claro, básicamente, algunas características. Alguien por ahí habló objetivos, ¿verdad? Hablamos de un recorrido de pasos, ¿verdad? Hablamos un poquito de planificación. Entonces, ¿cómo podemos así decir en un buen término qué es un proyecto? En palabras sencillas, que las entienda mi mamá. Podríamos decir que es una actividad que tiene un inicio y un fin para lograr un propósito o algo así. Propósito dado. Una actividad, ¿sí? Que tiene un principio y un fin y que tiene un propósito para llegar a algún lugar, ¿verdad? Veamos esto, qué interesante. La Real Academia Española nos dice básicamente que es la disposición que se forma para la ejecución de algo de importancia. Porque si no fuera importante, ¿verdad? Independientemente del grado de importancia que tenga, pues yo creo que nadie va a conceptualizar un proyecto. ¿Esto qué significa? Significa que hay proyectos de proyectos. Hay proyectos donde evidentemente los recursos financieros son grandes. Hay proyectos en donde los recursos financieros son mínimos, donde el esfuerzo, ¿verdad? Es muy grande, o donde requiere poco esfuerzo. Hay diferentes tipos de proyectos. Desde el punto de vista de la carrera
de la materia y de la especialización que ustedes están llevando, pues evidentemente vamos a enfocarnos mucho en la parte de proyectos informáticos. ¿Qué implicaciones tiene un proyecto de tecnología de información? Siempre ha habido y el día de hoy todavía creo, siempre ha habido como una falsa expectativa o siempre ha habido un desacuerdo, por ejemplo, en quién debería administrar un proyecto de tecnología de información. Por acá tenemos, por lo que escuché, 3, 4 personas que tienen bastante experiencia en la parte, porque creo que se han incluido o han estado inmersas, perdón, dentro de proyectos, ¿verdad? Entonces me gustaría escuchar un par de versiones, a ver si coinciden o no coinciden, desde el punto de vista del personal, ¿verdad? Que administra un proyecto, debería ser una persona que sepa el detalle de la tecnología. De las 2 compañeras del ICE, me gustaría escuchar algo. Alguna de ellas. Cuando yo hablo de un administrador de proyectos, ¿qué es lo ideal? Que la persona sepa de tecnología. Cuando hablo de proyectos de tecnología e información. Vamos a ver, dentro de lo que de mi área he topado con suerte de que más bien lastimosamente la persona que está llevando un proyecto determinado, en algunos casos su parte profesional está muy desviada de lo que es en este caso la tecnología, entonces no va de la mano. Y en muchas ocasiones las expectativas que tiene sobre un determinado tema en la realidad no son así, aunque quizá dentro de lo que es la teoría lo establece de una forma, pero en la vida real, ¿verdad? Va completamente aparte. Entonces, dentro de eso, sí considero que debería tener una base, al menos tener un conocimiento, pero sí en lo que he visto, al menos en el departamento, he visto esa situación. Entonces, a veces incluso las métricas y demás que se manejan, incluso inventarios, fechas y todo, es muy lejos de la vida real. Ok, perfecto. Y les hacía la pregunta específicamente a cualquiera de las personas que estaban en el ICE, porque evidentemente el ICE es una empresa que se dedica a la parte de tecnología en mayor proporción, ¿verdad? Con respecto a tal vez al resto de empresas. Y en cuanto al tamaño de institución, ¿verdad? Evidentemente es una de las instituciones más grandes que podemos en este momento tener como en comparativa, ¿verdad? Ahora, y perdón que sea tan insistente, pero Araceli, ¿qué nos puede contar de eso? Profesor, vieras que yo tenía varias experiencias. Trabajé con un administrador de proyecto recién contratado en la empresa y él sí era, o sea, estaba certificado como PMP, tenía una maestría en gestión de proyectos y de todo, pero y nosotros trabajamos con tecnologías, le dieron un proyecto informático bastante grande y él no sabía absolutamente nada. Entonces llegó como con una metodología de implementarla y no funcionó. Entonces, por más que los líderes le dijeran, no, mira, es que esto no es así, no, mira, entonces fue muy difícil trabajar con él, bastante difícil, porque él era también la cara al cliente, entonces cada vez que el cliente le pedía algo, no sabía cómo contestarle, entonces ahí salía el BA o salía el líder técnico a ver cómo lo salvaba, ¿verdad? Para no dejarlo tan mal. Sin embargo, esa fue su primera experiencia y de ahí dijo, no, yo necesito aprender. Entonces empezó y se puso la chaqueta y empezó a aprender y ahí se apoyó de los líderes que teníamos y al final ya empezó a aprender y hasta el momento le ha servido, pero sí inició y le fue bastante mal. En mi caso, yo sí tengo conocimientos en informática, sin embargo, me dieron administrar un proyecto en una institución donde tenía una arquitectura diferente o sea, era un proyecto, ¿cómo le digo? Voy a decir nombres, no importa. Es en el AIA y había que administrar un proyecto de un terreno que había que comprar para un acueducto.
Y me dijeron, Ara, y yo no, pero es que yo soy de informática, entonces yo qué voy a saber de esas cosas de acueductos y de todo. Y me dice, sí, pero es que eso llega a amarrarse con un sistema, entonces necesitamos que se haga el análisis para hacer las mejoras al sistema y de todo. Entonces había que unir los dos, entonces tuve que empezar a empaparme de qué era el proyecto, qué era el cliente, qué era lo que hacía, cómo se hace, cuál es la terminología que usa y después unirla con la parte técnica. Entonces, yo, por la experiencia que he tenido y personas que conozco, siento que sí es importante que conozcan para que el proyecto salga bien desde el inicio, ¿verdad? Y que no quede tan mal parado. Y sí, o sea, hay proyectos que ahí van en la marcha y van aprendiendo, pero se van apoyando del personal, entonces ahí van aprendiendo en conjunto. Ok, perfecto. Usted acaba de decir algo, no dijo la palabra, pero es algo interesante y creo que yo diría que es como la médula de la parte de un administrador de proyectos. Y es la disposición a aprender, ¿verdad? Yo he escuchado y he estado trabajando, yo no diría en miles, ¿verdad? Porque no podría decir miles, pero en varios proyectos ya en los años que tengo recorridos. Y me he dado cuenta de algo, me he dado cuenta de que cuando el administrador de proyectos, al igual que el personal que está dentro o inmerso dentro del proyecto, realizando alguna tarea en particular, tiene la disposición, ¿verdad?, de escuchar, de aprender y de aceptar el consejo, ¿verdad? El consejo sano, porque hay de dos tipos de consejo, ¿verdad? El consejo sano de las diferentes personas que rodean el proyecto, probablemente las cosas caminen, yo diría, más fluidas, más fácilmente, y probablemente, no estoy diciendo que siempre, pero probablemente el proyecto pueda llegar a un buen término, ¿verdad? Hay que ser muy abierto en el sentido de que hay que tener, yo siempre he dicho que el administrador de proyectos tiene que tener una malicia, ¿verdad? Una malicia, eso que llama uno la malicia indígena, saber eh, definitivamente trabajar en equipo, eso no nos lo quitamos de encima, ¿verdad? Tiene que saber escuchar mucho y tener, repito, esa disposición de aprender. Y como usted bien lo indica, pues probablemente al caballero le fue mal la primera vez, tuvo la disposición, ¿verdad? Aprende del resto, aprende de los ejemplos y probablemente aprendió de los mismos errores que cometió, ¿verdad? Que al final nos vamos a dar cuenta que de esto se trata. Si hacemos las cosas, aprendemos las cosas y las hacemos bien la primera vez, probablemente las podamos seguir haciendo de la mejor manera las siguientes veces. Y eso es sumamente importante cuando hablamos de administración de proyectos y en nuestro caso, de administración de proyectos de tecnología de información. Eh, Administrar proyectos de tecnología de información, dependiendo de la institución, de la empresa en donde nos encontremos, es un poquito difícil, ¿verdad? Encontramos recursos tanto humanos como tecnológicos de toda índole. Por ejemplo, en una institución como para la cual yo laboro, aquí hay alguno que sea cliente del Banco Popular, que conste que no es culpa mía, ¿verdad? Lo que le haya pasado, nada más. Yo. ¿Ok? Recientemente, digo yo recientemente, en los últimos 2 años, ¿verdad? Nosotros cambiamos de plataforma de presentación al cliente, transacciones del cliente, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no sé si se dio cuenta o se ha dado cuenta, por ejemplo, la evolución que ha sufrido desde ese punto de vista el banco en los últimos 2 años Sí. en sus sistemas, ¿ok? Ha dado un Con toda cambio honestidad, de 180. no me molesta, ¿verdad? Con toda honestidad, ¿qué opinión le merece? Pienso que el Popular tiene la ventaja de que ha sido bastante sólido en el hecho de que, por ejemplo, mencionando nombres del BCR, que ha tenido problemas, por ejemplo, en la plataforma de que todos los viernes no funcionaban las tarjetas. En los años que había tenido de usar Popular, eso nunca había pasado hasta este año, no, el año pasado, finales, algo así, que fue que empezaron a dar problemas con la tarjeta de mi abuela y mi mamá, que pasaba lo mismo, digamos, que como había cambio de sistema,
no pasaban las tarjetas o no salían los cobros, pero en realidad es bastante sólido, es bastante confiable, uno sabe que no va a fallar la mayoría de veces. No es la más tecnológica, no es como el cutting edge, pero por lo menos los servicios que da los ha dado bien. Ok, perfecto. Y esto es interesante y a mí me gusta mucho preguntarle a los clientes o me gusta, y se los digo así abiertamente, a mí me gusta mucho hablar con los alumnos sobre la, la, sobre la visión, ¿verdad? Sobre la imagen que se tiene del Banco Popular Externa. Y no me molesta porque la mayoría me dicen, viera las cosas que me dicen, ¿verdad? Entonces, y es válido porque para el cliente y al final nosotros, nuestros proyectos, nuestra administración de recursos, etcétera, etcétera, son para quién? Al final para nuestro cliente, porque al final nuestro cliente es el que se lleva o el beneficio o el maleficio de la buena administración de nuestra tecnología. Bueno, déjeme decirle que yo que estoy dentro del canasto, como dice uno, ¿verdad? Ha sido bastante difícil. Se ha tenido un gran salto, un gran cambio en la parte tecnológica y créame que se le ha metido mucho esfuerzo eh, al asunto y está por venir más cambios, evidentemente, tratando de ver mejores condiciones para nuestros clientes. Vamos a ir hablando de algunos aciertos y desaciertos que yo conozco desde el punto de vista de proyectos reales, específicamente dentro de es muy difícil, ¿verdad? Porque ya saben dónde trabajo, etcétera, etcétera, y probablemente en el video quede algunas cosas, algunos comentarios. Entonces, tengo que medirme mucho sobre lo que hablo, ¿verdad? Por razones obvias, pero vamos a hablar un poquito sobre aciertos y desaciertos que conozco de proyectos, ¿ok? Ahí vamos a ir ahí hablando sobre ese tema. Ok, básicamente un proyecto, bueno, ya ustedes, algunos ya conocen bastante de proyectos, pero básicamente un proyecto nace ¿qué? Nace de una idea, ¿verdad? Y luego tenemos que recorrer algo y concretarlo para poder, pues básicamente es eso, ¿verdad? Para concretar ese proyecto. Y normalmente ese proyecto, pues tiene un costo. Y repito, si hablamos desde el punto de vista de proyectos de tecnología, pues tienen un costo normalmente bastante altos, ¿verdad? Son costos bastante altos. Eh, Si hablamos incluso que dentro de nuestros proyectos de tecnología tenemos inmerso, por ejemplo, toda la parte del desarrollo, toda la parte de aseguramiento, toda la parte de seguridad, etcétera, 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 se puede imaginar la gran cantidad de colaboradores que deben de intervenir, ¿verdad? Deben de hacer match entre sí para poder desarrollar un proyecto y llegar a un buen término al proyecto, porque volviendo a lo que hablamos inicialmente, la idea es que hagamos un proyecto y que llegue a buen término, ¿verdad? Que todos tengamos carita feliz, como cuando vimos la presentación inicial y veíamos a alguien que se alegró porque le asignaron el proyecto. Y no que al final del proyecto pues terminemos con un administrador de proyectos diferente al que inició porque sencillamente se frustró, no pudo, no fue capaz, etcétera, 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 ¿verdad? Esa es la idea, que los proyectos siempre lleguen a buen término. Bueno, importantísimo y me imagino que muchos de nosotros ya lo conocemos. ¿Cuáles son las características de un proyecto? Bueno, debe tener un propósito, ¿verdad? Nada en la vida debe nacer sin propósito. Nosotros mismos, día a día, debemos de tener un propósito. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes hoy, a este momento, acerca de las 7:30 casi minutos de la noche y decirles, cuando ustedes se levantaron, ¿cuál fue el propósito de hoy? Me gustaría 2 personas que me digan, ¿con qué propósito se levantaron hoy? Cuando abrieron los ojos. Traten de recordar, ¿cuál fue el propósito que se propusieron, valga la redundancia, cuando se despertaron hoy por la mañana? Sí, yo tenía programado hoy una sesión bastante complicada con unos clientes bastante difíciles y mi propósito fue tratar de llevar esa reunión a buen término sin que nadie saliera perjudicado, ¿verdad? Entonces me levanté como con esa idea, no voy a hacer esto, hacer lo otro, no voy a tocar ese tema o lo voy a tocar, pero entonces, o sea, mi propósito fue que esa sesión saliera bien para el bien de ambas partes, ¿verdad? Entonces, con eso fue que me levanté esta mañana porque anoche me quedé pensando cómo iba a manejar esa situación. Y lo logró. Sí lo logré. Ok, Ahí tuve que usar importantísimo, varias ¿verdad? estrategias para poder lograrlo, pero sí lo logré.
Ok, usted mencionó dos palabras bastante interesantes y ahorita las retomamos. ¿Otro compañero o compañera que quiera contarnos cuál fue su propósito hoy al abrir los ojos? Otro así, como para no preguntar con nombre y apellido. Un voluntario, voluntaria. Bueno, en mi caso, Excelente. Vamos a adelante, ver. le cedo la palabra al compañero. ¡Ay! Vio, se la robaron, vio. A ver, Ok. compañero. Bueno, uno de los propósitos es primero fijar, bueno, al menos en lo personal, fijar una lista de tareas y crear como una estrategia para poder culminarlas de una forma exitosa y por supuesto que esa lista de tareas sea lograble, porque a veces nos ponemos muchas tareas que pues definitivamente no logramos alcanzar en un día. Excelente, ¿verdad? Es eso, es logros. Llegar a poder acumular esos logros. Porque si tenemos un propósito y de pronto no logramos, ¿verdad?, concluir las diferentes tareas para llegar a ese propósito, pues entonces nuestro proyecto no, o quedó inconcluso, no llegó a buen término, en pocas palabras, nuestro proyecto no sirvió. Y repito, todos, absolutamente todos, prácticamente todos tenemos todos los días mini proyectos. Y nos vamos a dar cuenta que eso lo vamos a trasladar, así como nosotros manejamos nuestros mini proyectos, lo vamos a trasladar, perdón, al proyecto normalmente dentro de nuestras funciones diarias. Ok. Como a las 7:30 tenemos recreo o break, ya son las 7:31, entonces vamos a tener un pequeño break de 15 minutos, si lo tienen a bien, porque si no me jalan por aquí el aire. Entonces vamos a tener un impasse aquí de 15 minutos y retornamos dentro de 15 minutos. ¿Les parece? De Listo, acuerdo, profe. profe. De acuerdo. Ok. Listo, entonces que les aproveche si hacen algún refrigerio o cenan, que no creo que cenen, muy rápido, pero provecho.